Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para compartir un devocional más en la palabra de Dios. Y obviamente estamos contentos de poder estar aquí delante de ustedes para compartir una vez más un devocional más de la palabra de Dios. Y bueno, quiero que me acompañen el día de hoy todavía en Lucas capítulo 1, en el versículo 48. Quiero que vean por favor una declaración que creo que es importante tomar en cuenta para el día de hoy. Quiero que vean lo que dice el versículo 48. Porque ha mirado a la bajeza de su criada. Porque he aquí, desde ahora, mire, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Quiero que piensen, por favor, en la primera sección del versículo que dice, porque ha mirado a la bajeza de su criada. Yo quiero hablarles para este devocional de lo que yo he titulado grandeza o bajeza. Grandeza o bajeza. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de devocional, de meditación en tu palabra. Pido, Señor, de manera especial tu bendición sobre lo que vamos a oír el día de hoy, Señor. Y permítenos, de manera especial, Señor, poder atender, escuchar lo que tienes para nosotros a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las cualidades que fueron parte del carácter normal de la vida de María es precisamente, hermanos, el carácter que vemos o encontramos en esta porción de la palabra de Dios ligado a la vida y a la persona de María. Obviamente, si pensamos en la causa o la razón del por qué el Padre Celestial terminó utilizando a María para que naciera nuestro Señor Jesucristo, es porque sin lugar a dudas había características de virtud, no de perfección, pero sí de virtud en su carácter, que llevaron a convertirse en el instrumento del cual, o la razón por el cual nuestro Señor Jesucristo nació. Y obviamente al pensar en esta declaración que hace el versículo 48, cuando dice que ha mirado a la bajeza de su criada, me lleva a pensar que esta fue una de las virtudes con las cuales María se comportaba. Su carácter, por lo que yo alcanzo a percibir en toda la escritura conectado al Magnificat, tenían que ver precisamente, hermanos, con una característica que está haciendo falta hoy en día en tantos de nosotros como cristianos, y es el valor de la humildad. El deseo de María no era sino más que simple y sencillamente ser el vaso por el cual el Señor utilizaría precisamente para que naciera nuestro Salvador. Y María, con todo el sentido de humildad, dijo, porque ha mirado a la bajeza de su sierva. Dentro de todas y cada una de las expresiones que María resalta, es la bajeza conectada con la importancia de ser reconocida como si fuera una criada, una sierva, como dice la versión 60. Obviamente, cuando nosotros leemos en versión antigua, y me gusta la expresión que María utiliza cuando dice ha mirado a la bajeza de su criada, María sabía precisamente el sentido de propiedad que había cuando obviamente estaba teniendo en su corazón el deseo de definitivamente honrar y glorificar al Señor en su vida. Lo que quiere decir que sabía que entendía que ella simplemente era un vaso, y entendía que se había dignado a mirar las limitaciones, pero también el sentido de servicio que María tenía sin considerarse grande o importante para realizar ciertas labores o funciones. Y aunque obviamente el sentido de trabajo y de grandeza que María presentaba
nos enseña precisamente, hermanos, lo que todo cristiano deberíamos de desarrollar en virtud de parecernos más al Señor y poder ser utilizados por Él para trabajos específicos que requieren de la bendición de nuestro Dios en nuestra vida. María lo que estaba haciendo, hermanos, en este Magnificat era alabar a Dios por el favor manifestado a ella, y se vio como un poco del remanente piadoso que nunca dejó de servir al Señor en esos 400 años de silencio que el Señor había guardado con su pueblo, y ahora está precisamente declarando y diciendo que se ha dignado a mirar la bajeza de su criada. Vemos ya precisamente, hermanos, vimos ya cómo ella necesitaba de un Salvador, pero también vemos cómo ella se alegraba en él, se regocijaba de conocerlo de forma personal, y obviamente también se alegraba María en servirle en un perfil de sumisión al que la había decidido utilizar como el instrumento por el cual el gran Salvador vendría. Se hizo una sierva, se hizo una criada, y básicamente lo que estaba diciendo cuando dijo que había mirado la bajeza de su criada, hay que recordar el sentido del término criado desde el Antiguo Testamento, porque básicamente se estaba haciendo anotar ante el Padre mismo como si ella fuera una esclava del Señor, voluntaria en las manos del Señor para hacer con ella lo que el Señor quisiera. Y obviamente, al pensar en esta declaración que María hace, nos debe de llevar a nosotros a pensar como cristianos en la actualidad de cómo nosotros miramos la vida cristiana y el sentido de servicio dentro de la iglesia local. Creo, y es una de mis mayores preocupaciones a lo largo de los años, siendo ya un predicador de la palabra de Dios por algunas décadas, veo precisamente, hermanos, con cierto peligro y cierta preocupación genuina cómo nosotros miramos el ministerio de la iglesia y el servicio que deberíamos de rendir con ella, y cuál debería de ser nuestra actitud. En la vida cristiana actual parece de mayor y más importancia el valor de lo que yo controlo y mando que lo que yo sirvo. Y creo que no se trata de cuánto controlo ni de cuánto dirijo, sino de cuánto como cristianos estamos dispuestos a servir en el lugar donde el Señor nos ha colocado para ministrar y edificar a otros. Estoy tomando una clase de liderazgo en estos días, y obviamente una de las características que deben de resaltar en la obra del Señor es que toda persona que se encuentra en posición, al final de cuentas se puede decir que es líder, siervo a la vez. Y creo que esa declaración debería de quedar grabada en nuestra mente y corazones, de que eso es lo que somos. Somos siervos antes que líderes. Y creo que al pensar en el valor de cómo María se catalogó a sí mismo diciendo que su espíritu se alegró en Dios su Salvador porque ha mirado la bajeza de su criada, es importante que comprendamos el sentido de que ella se estaba colocando en completa sumisión de esclavitud a quien la había colocado en esa posición de ser el instrumento por el cual el Salvador nacería. Y creo que aquí es donde está el sentido de lo que quiero compartir a ustedes en este devocional. Servicio es la verdadera grandeza, hermanos. La grandeza del cristiano radica en el sentido de saber que el Señor nos ha colocado en áreas específicas para que podamos, es lo que en sí significa el ministerio, ministrar, servir
a otras personas. Y yo creo que mientras que esta generación actual de creyentes a nivel general, en todo el sentido de la palabra, ha logrado olvidarse con mucho dolor de lo que realmente es esencial en la vida cristiana. Y hablamos en esta actualidad de lo que es esencial, ¿verdad? Viajes esenciales, lugares esenciales, salidas esenciales, ¿verdad? Hemos perdido el valor de lo que es esencial dentro de la iglesia local. Y por eso quiero compartir estos principios para este devocional. Lo esencial dentro de toda congregación que funciona lubricada con la bendición del Señor es este principio que no debemos de olvidar. Somos siervos, somos criados del Señor. Él es nuestro dueño y nosotros en sumisión voluntaria deberíamos de estar diciéndole: Señor, has mirado la bajeza de nosotros colocándonos a servir en posiciones que ni siquiera merecemos. No es cuánto controlo ni cuánto gobierno. Ni siquiera es sentirme agredido o agredida por lo que otros puedan hacer mejor que yo o realizar mejor que yo por el bien común de la causa del Señor. Cuando anteponemos, como el mundo lo hace, nuestro lugar o nuestra posición, nos hemos olvidado de lo que realmente es esencial en el cristianismo. Lo esencial en el cristianismo es nuestro servicio que brindamos a otros y por otros. Porque creo que lo que debemos de dejar entrever a este mundo que está tan necesitado de buen liderazgo a nivel de impacto eclesiástico, es importante que dejemos entrever que lo que realmente vale e importa ante el Señor es lo que hacemos por otros y cómo los conducimos a profundizar su relación con el Señor en sus vidas, que les lleve a glorificar al Señor. María no estuvo en la órbita de ser aplaudida, ni vista, ni reconocida. El ángel la visitó y ella respondió simple y sencillamente con admiración y gratitud, que refleja que ella había estado más que dispuesta a servir en donde el Señor la había colocado. Y por eso dijo estas palabras: ha mirado la bajeza de su criada. En este devocional, querido hermano y hermana, yo le quiero animar a través de estos pensamientos que deberían de profundizar en su corazón. ¿Dónde se encuentra usted al igual que su servidor? ¿Cuánto controla usted en la obra de Dios? Y número 2, ¿cuánto usted sirve? ¿Cuánto controlo de la obra de Dios? ¿Y cuánto yo sirvo dentro de la obra de Dios? Yo creo que deberíamos de permitir, con todo el valor de las palabras, el sentido de compromiso que deberíamos de tener, es cuánto y cuándo ayudo para el desarrollo del servicio, de que se parezcan más al Señor Jesús otros en sus vidas. Si hemos perdido el sentido del servicio en la esencia de la vida cristiana, es porque definitivamente lo hemos perdido, la centralidad y el objetivo por el cual el Señor nos ha dejado y nos ha salvado en nuestra vida cristiana. Nos ha salvado para servir. Como recuerdo de recién convertido ese famoso folleto que llegó una vez a mis manos después de que vine a los pies de Cristo, que decía algo como esto. Yo no sé si algunos de ustedes puedan recordar este folleto que decía: salvo, seguro y sirviendo. Ese debería de ser el lema de todo cristiano: salvo, seguro y sirviendo. Sirviendo es la esencia de la grandeza, no de bajeza, hermanos. Y por eso fue el título para este devocional, porque creo que solo así, y nada más así, dedicándonos a servir a otros por medio del ministerio, de ministrar a otros, es que nosotros podemos encontrar en nuestra vida cristiana la bendita bendición de saber que hay verdadera grandeza en nuestra vida. Que Dios, en verdad, hermanos, para este devocional
tome su Espíritu Santo en nuestra vida y nos lleve a pensar en lo valioso y esencial que es genuinamente el servicio. Escúchenme bien, estamos pensando en cómo el Señor está añadiendo poco a poco personas y familias a la iglesia que están siendo salvas. Qué bueno sería que cada cristiano que está bajo etapa de vida que el Señor le ha tocado específicamente a esta iglesia vivir, encontrar en dónde yo me puedo involucrar con la finalidad de servir y bendecir a otros que vengan a sus benditos pies, hermanos. Concluyo, hermanos, esta meditación para este devocional compartiéndole un versículo que antes yo había utilizado mientras enseñaba el Evangelio de Juan, y me recuerda esa bendita verdad que yo les compartía de que muchos quieren ser caballos para ser aplaudidos y reconocidos. Y les quiero recordar nada más que el predicador decía: yo quiero ser tu burrito. Y escucha lo que dice Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Debemos de tomar en cuenta que María dijo: porque ha mirado la bajeza de su criada. Y mire la conclusión: porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada por todas las generaciones, a causa de su bajeza conectada al servicio. Que el Señor nos lleve, hermanos, en este día, para este devocional, a desarrollar verdaderamente servicio, porque ahí es donde está la grandeza, que es en la bajeza. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice este devocional. Ayúdanos a servir como un simple criado a otros, con la humildad de estar sumisos unos a otros, revistiéndonos de humildad, pensando en el bien de otros y no en nuestro propio bien o en nuestra propia posición, Señor. Ayúdanos para este devocional en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un precioso día.